relieve y también relacionando con el tema de ríos, eh, manejo de cuenca de los ríos también propiamente, cómo funcionan los ríos en sí y cuál es su importancia, ¿no? De estos ríos, principalmente. Tengo acá las preguntas del material ya para poder explicar y tengo también acá una pizarra ya hecha, justamente anterior a ustedes. Estábamos con los otros chicos también y hemos hecho una pizarra. Podemos usar esa pizarra para poder explicar y podemos ayudar a agregar más información. O hacemos una pizarra de cero, como tú quieras. Usa esa profe y agregue más información. Ay, ay, ay. Bien, Para Nicole. ahorrar tiempo y para que usted nos explique más. Ya, Nicole. Está bien. Pero igual voy a explicar, ¿ah? Porque paso a paso, tú sabes que a la medida que yo voy haciendo la clase, voy explicando, se va, se va desarrollando la clase. Entonces, bien, vamos a usar esta pizarra. Ya está acá. Y te voy a explicar en qué consiste y cómo es que la vamos a trabajar. Vamos a agrandarlo. A ver, ¿se puede agrandar eso? Ah, sí se puede. Ya. Ahí está bien. ¿Lo pueden ver? Sí se visualiza. Ya. A ver, muchachos, eso lo fui construyendo de a pocos. Lo fui construyendo paso a paso. ¿Está bien? Lo primero que empecé a explicar es justamente de que cuando hablamos de vertientes hidrográficas, tenemos que partir primero de terminología. Términos acerca de los ríos. Terminología de ríos. Es importante. Y eso está a tu mano izquierda. ¿Está bien? O sea, todo este cuadro que tú ves acá, todo esto que ves acá que yo he realizado ya, todo esto vendría a ser estudio de terminología de ríos. ¿Está bien? Lo que normalmente le conocemos como potamología, estudio de ríos. ¿Está bien? Los ríos, la ciencia que estudia los ríos se llama la potamología. Como el tema es vertientes hidrográficas del Perú, tenemos que hablar de qué? De vertientes. ¿Y qué cosas son vertientes? Cuando uno tiene sed y va a la cocina por agua, agarra una jarra y vierte agua sobre un vaso. Vierte. Entonces, ¿qué cosa sería vertiente? La vertiente sería el área o el espacio donde el agua va a ser depositada, ¿no? ¿Dónde va a ser depositado? Si vamos a echar agua en un plato tendido, obviamente se va a desparramar. Tiene que ser necesariamente una zona cóncava que pueda albergar agua, ¿no? Eso puede ser el océano o pueden ser lagos, ¿no? Los lagos y los océanos vendrían a ser vertientes. ¿Está claro o no? Entonces decimos, ¿qué es una vertiente? Una vertiente es una área geográfica a donde van a ser depositadas las aguas de los ríos. ¿Está bien? Puede ser el océano o puede ser un lago. Listo. Lo segundo que hice fue preguntar. Pregunté. Y a ustedes les pregunto también. Escucha bien. ¿Cuáles serían los lugares o estas vertientes a donde las aguas de los ríos van a ir a depositarse? ¿En qué zonas o qué áreas en Perú y alrededor de Perú irían las aguas de los ríos? ¿A dónde? Al océano y lagunas. ¿Qué océano tenemos cercano? El Pacífico. Por eso una de las vertientes en el Perú será la vertiente hidrográfica del Pacífico, bueno, porque son ríos que van al Océano Pacífico directamente. La pregunta es, ¿todos los ríos de Perú van a la vertiente del Pacífico? No, también al lado de Titicaca y También van al lago Titicaca
correcto, y también irían al río Amazonas, y por medio del río Amazonas, las aguas terminarían ¿dónde? En el Océano Atlántico. En el En el Atlántico. Atlántico. Claro, porque el río Amazonas conecta la zona de Perú con el Atlántico, ¿sí o no? El Amazonas conecta Perú, Colombia, Brasil, y lleva las aguas de varios ríos de Perú, Colombia, Brasil, de Ecuador, de Bolivia, de Venezuela, de Surinam y Guyana, y lo lleva al Atlántico. El río Amazonas es el río más largo del planeta. ¿Cuál es el segundo río más largo? ¿El Nilo? Claro, el segundo río más largo es el Nilo. El más largo es el Amazonas. Así es. Y como el Amazonas recibe las aguas de ríos de 8 países, ríos de 8 países, estamos hablando de más de 100, más de 200 ríos cuyas aguas van a entrar al Amazonas y lo van a alimentar. El río Amazonas es un río muy caudaloso porque tiene mucha agua, el más caudaloso del mundo, el Amazonas. ¿Ves? Entonces ya está. El Perú maneja entonces 3 vertientes hidrográficas principalmente. La vertiente hidrográfica del Pacífico, la vertiente hidrográfica del Amazonas y la vertiente hidrográfica del Titicaca. Ahora, ¿qué cosa significa la palabra hidrográfica? ¿Qué cosa es hidrográfica, muchachos? Hidrográfica. ¿Qué cosa será hidrográfica? ¿Qué sería la hidrografía? ¿Mm? ¿Qué será la hidrografía? ¿El estudio de las vertientes o a dónde van? Ya, pero Es el flujo del agua. ya, ¿qué cosa significa? ¿Qué significa la palabra hidrografía? Quiero saber qué significa. ¿De qué viene la palabra hidrografía? ¿Qué es hidro? Agua. Agua. ¿Y grafía? No. Estudio es logía. Sería hidrología, pero acá dice hidrografía. Descripción. Miguel Ángel Albornoz dio en el clavo. Entonces, ¿está claro o no? Una cosa es hidrología, estudio del agua, y la hidrología estudia el ciclo del agua, estudio del agua. Pero si hablamos de hidrografía, hablamos descripción de aguas, no del agua, sino descripción de las aguas, descripción de las aguas. ¿Y qué aguas? Agua de ríos, agua de lagunas, agua de lagos, ¿me entiendes? Hidrografía. ¿Está claro o no? Entonces, si dice vertientes hidrográficas, vamos a hablar de la descripción de estos ríos, lagos, lagunas, estos ríos, y hacia dónde se dirigen, hacia dónde, cuál es el área de dominio de estos ríos, cuál es el espacio, territorio donde se desarrolla el río y qué ventajas tiene la presencia de ese río en la zona, cómo lo aprovecha el ser humano el río para poder desarrollar y satisfacer sus necesidades. Todo ese universo es lo que te van a preguntar sobre el tema de ríos. ¿Me entiendes? Entonces, acá tienes información bastante. Y es más información, es bastante información el tema de ríos. Pero para eso estamos nosotros los profesores. ¿Qué función cumplimos? De organizar la información que está así por montones en los libros y resumirlo y plasmarlo de manera que sea lo más sencillo y simple para estudiar. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué cosa yo te pido, qué cosa yo quiero para este tema? Uno, que estudies. Básico. Eso ya es algo que sí o sí, pues, es tácito, ¿no? Se sobreentiende. Pero más
que estudiar también, además de estudiar, tienes que ser hábil para establecer relaciones, conexiones, cosas que te permitan abrir un poco más tu mente y tu información que tienes, conectar los datos, porque hay una lluvia de datos aquí, montón de datos. Pero si tú entiendes lo general, puedes pasar a entender lo particular ya, de manera precisa, y hallar conjeturas y hacer un análisis en función al tema. ¿Y qué te pide San Marcos? No te pide memoria. San Marcos no te va a preguntar directamente, no te va a decir, río que limita con Ecuador en el departamento de Tumbes. No, así no vienen las preguntas. Las preguntas de San Marcos vienen con análisis, para que tú entiendas el contexto y después respondas. ¿Ves? Entonces, eso ten en cuenta, ¿ya? Ahora, como tú ya sabes de que existen tres vertientes en el Perú, la vertiente del Pacífico, ríos que van al Océano Pacífico, la vertiente hidrográfica del Amazonas, ríos que recorren y van al río Amazonas, la vertiente hidrográfica del Titicaca, ríos que desembocan en el lago Titicaca, vamos a explicar. Estos ríos se encuentran separados, ¿no? En tres regiones, o tres vertientes hidrográficas. Son tres regiones diferentes hidrográficas, ¿no? Una de occidente, que va sierra y costa, una que va de sierra y selva, y la otra que va del sur andino, al lago Titicaca, ¿no? Esas son las zonas de dominio, las zonas donde los ríos se van a desarrollar o se van a expandir. Ahora, yo te digo, como estos ríos son tres regiones, son tres zonas diferentes, distintas, ¿qué separa? ¿Qué cosa separa estas tres zonas? ¿Cómo se encuentran delimitadas estas zonas? Porque no, Perú no tiene un territorio plano, Perú tiene elevación, altitud. La razón por la cual estas regiones están divididas y no todos los ríos se van al Pacífico es porque tenemos la presencia imponente de la cordillera de los Andes, que cumple una función importante en este tema de hidrografía. La cordillera de los Andes cumple la función de ser un divortium aquarum. Divortium aquarum. Para tu libro, para tu léxico. Divortium aquarum. ¿Qué te suena la palabra divortium? Divortium. ¿Qué, qué te dice la palabra divortium? Divorcio, divorcio, ¿sí o no? Separación, divorcio, acá arriba está ya. Divorcio, separación de las regiones hidrográficas, ¿ves? El Divortium Aquarum en el Perú vendría a ser la cordillera de los Andes, que es eso que está en marrón. Tú dirás, ¿qué cosa será esa araña que dibujó el profe? No, esa es la cordillera. Eso que está en marrón es la cordillera. Y como puedes darte cuenta, de la cordillera tenemos justamente ríos que van a nacer hacia el Pacífico, ríos que van a ir hacia el Amazonas y ríos que van a ir netamente al lago Titicaca. Por eso las vertientes están separadas. Los ríos van y caen desde la zona de las cumbres, desde su naciente, que es la cordillera, el nevado, el glaciar, la zona de quebrada, la lluvia, un lago, de donde nace el río, van a ir hasta su desembocadura. Pero en el recorrido del río, pues el recorrido del río va a ser diferente. Van a haber ríos que se van a conectar, van a haber ríos que van a fluir solos, ¿ves? Y hay diferentes. Ni modo que el río suba la cordillera y pase al otro lado. O sea, no puede ir en contra de la gravedad. Hay una lógica ahí. Hay una lógica de tipo de física. La física te dice que los ríos que nacen en las alturas, pues van a tener que caer, obviamente, van a tener que bajar por por el terreno, por la pendiente. Cuanto más parado es el terreno o mayor pendiente, el río tiene mayor velocidad. ¿Y qué pasa si la pendiente es vertical? El río, ¿qué cosa se forma? Si la pendiente es vertical, ¿qué pasa con el avance del río?
¿Qué caería? Exacto, Mar, una cascada. ¿Ya ven? Una cascada se formaría si el recorrido es vertical. ¿Ve? Entonces, hay cascadas o cataratas porque vienen a ser el corte del terreno en forma vertical y el río cae, pero cae. Y cuando cae, vuelve a fluir nuevamente y sigue cayendo, sigue bajando, hasta llegar a la costa o irse a la selva, dependiendo, ¿no? Dependiendo. Muchachos, una consulta. Sabemos que los ríos nacen en la sierra, en los Andes, y van al mar. Entonces, ¿el terreno cómo está? De mayor altitud a menor altitud, ¿sí o no? Y en la selva, ¿cómo sería? También igual, comienza en las altas cumbres de 5.000 metros, los nevados, y van a irse de selva alta a selva baja. Por eso, por eso, ¿ves? Se van hacia la selva baja. ¿Te das cuenta? Una preguntita, muchachos. ¿Qué sector de la selva estaría más hundido en todo caso? Por lógica, por un tema de física. ¿Qué sector de la selva estaría más hundido? Tendría mayor caída. Si sabemos que los ríos van al Amazonas, en la selva. Piensa, ¿qué región o qué departamento de Perú tendría más caída en la selva? Estaría más hundido debido a que los ríos van al Amazonas. ¿Mm? Lógico, es lógico. Es una pregunta, lo obvio, Raquel, obvio. Loreto, sin preguntar. Vamos a dar así con seguridad, sin miedo al éxito. Quien tenga miedo a morir, que no nazca. Así de frente. Loreto, obvio, obvio, porque en Loreto nace el Amazonas. ¿Por qué Lucayali recorre hacia el norte, hacia Loreto? ¿Por qué el Marañón recorre hacia Loreto? Porque Loreto está más hundido, pues. Entonces nacen de zonas altas y van a ir el río recorriendo en caída hasta llegar a Loreto, donde se junta Lucayali con el Marañón y forman el Amazonas. Así es. Pregunta, ¿quién tiene mayor elevación? Las, ¿Quién tiene mayor elevación? Te pregunto. ¿El territorio amazónico de Perú o el territorio amazónico de Brasil? ¿Cuál de los dos tiene mayor elevación? Si fuera Brasil, estamos diciendo que el río no puede subir porque va en contra de la gravedad. Claro, Perú, pues. Perú tiene mayor elevación, por eso que los ríos van hacia Brasil porque de Perú viene una caída, ¿no? Colombia y Brasil, más caída. Por lógica, ¿sí o no? ¿Te das cuenta o no? ¿Te das cuenta? Es una cuestión sencilla, una cuestión simple de entender justamente un análisis básico, ¿no? Un análisis lógico, ¿no? Esto que te estoy explicando no te lo dice el libro, no te lo dice la teoría, lo sacamos por puro análisis, ¿me entiendes? Por puro análisis, por puro simplemente que tu mente vuele, describes y hallas la respuesta. Ahora, estos ríos, en zonas más hundidas, obviamente los ríos pues ya van a hacer su final, ¿no? La parte final, su caída. Por eso que hay vertientes, pues, porque la zona más baja sería el océano en el Pacífico, el Titicaca en Puno, el Atlántico en el lado del oriente de Sudamérica, ¿no? ¿Ves? Por eso. Ahora, vamos a comenzar explicando vertiente por vertiente. Vertiente por vertiente. Vamos a comenzar primero por la vertiente hidrográfica del Pacífico. Aquí está. La vertiente del Pacífico nace, dice, en la cadena occidental de los Andes,
¿Cuál es la cadena occidental de los Andes? Esta, mira. Esta de acá que estoy pasando con el spotlight, esta sería la cadena occidental. Todo esto, hasta abajo. La cadena occidental de los Andes. ¿Está bien? Ya. Y de ahí van a nacer ríos, dice, que van a recorrer ¿de qué forma? De este a oeste, ¿no? Recuerda, de este a oeste, de este a oeste, de la sierra a la costa. Entonces, voy a preguntar, hacer preguntas de verdadero y falso. Tú me vas a decir si es verdadero o si es falso. Los ríos de la vertiente hidrográfica del Pacífico son transversales porque cortan la costa peruana de oriente a occidente. ¿Verdadero o falso? Sin preguntar, nos arriesgamos. Sin preguntar. Repito. Los ríos de la vertiente del Pacífico son transversales porque cortan la costa peruana de oriente a occidente. ¿Verdadero o falso? Muy bien. ¿Quién más? ¿Solo dos? ¿Quién más? ¿Nadie se va a arriesgar? ¿Nadie va a apostar? ¿Quién más va a apostar? ¿Quién más apuesta? Vamos con la apuesta, vamos con la apuesta. Ustedes mismos van a darse cuenta de si está bien o está mal lo que ustedes están pensando. ¿Listo? Muy bien, perfecto, perfecto. Es verdadero. ¿Por qué verdadero? Porque estamos diciendo de que los ríos nacen en la sierra, cadena occidental andina, y van hacia el mar. Entonces, cortan de forma transversal. ¿Qué es transversal? Horizontal. Fíjate cómo son estos ríos, ¿ves? De oriente a occidente, de este a oeste. ¿Qué es oriente? El este. ¿Dónde es el este? En la sierra. ¿Cuál es el occidente? El mar. De oriente a occidente, ¿ves? Son transversales. Son ríos transversales y cortan la costa peruana. Entonces, otra pregunta más. Escucha bien. Otra pregunta más. Escucha bien. La costa peruana se caracteriza por ser un desierto árido debido a la ausencia de lluvias. Sin embargo, la presencia de los ríos transversales en la costa han hecho que en la zona del desierto del Pacífico se formen valles importantes para la producción agrícola. ¿Verdadero o falso? Vamos, apuesten. ¿Puede repetir, profesor, por favor? ¡Ah, su macho! Ya, vamos a repetir. Vamos a repetir. Vamos a repetir. Ahí va, ahí va. Ahí va. Pero atentos, ¿ah? Tienen que captarla. Tienen que captarla. Igual esto va a quedar grabado. Estas preguntas que te estoy haciendo son preguntas de análisis. Entonces, son necesarias para poder elevar nuestro ki geográfico. Bueno, esa es la idea. Ahí va la pregunta. Nuevamente, me dio risa, pero ahí va, ahí va. Muy deco para mi cerebrito. No, tranquilo, es que tenemos que subirle el nivel. Tenemos que tenemos que incrementar el nivel siempre. Tranquilos. Son preguntas de análisis. Te estoy preguntando así. La pregunta dice así. La costa peruana se caracteriza por la presencia del desierto del Pacífico, debido a la ausencia de lluvias en este sector. Sin embargo, los ríos transversales que cortan la costa peruana son importantes para el desarrollo agrícola y la formación de vegetación en el área desértica del territorio peruano. ¿Verdadero o falso? Lo modifiqué un poquito, pero esa es la pregunta. ¿Verdadero o falso? Vamos, arriesguen, arriesguen. ¿Verdadero, verdadero? ¿Quién dice falso? Verdadero, verdadero dice. ¿Quién dice falso? Nadie. Porque es verdadero, pues. Es lógico, es obvio. Los, la costa peruana es un desierto. Es un desierto. Y no habría vida
y no habría población, y Pizarro nunca se hubiera fijado en Lima para ser la capital ciudad de los reyes, si es que no hubiera habido presencia de ríos, pues, ¿me entiendes? ¿Qué hubiera pasado si toda la costa peruana fuera solo desierto, sin presencia de ríos? ¿Sabes qué hubiera pasado? Hubiéramos sido como Arabia, como Arabia. Viviríamos de el acecho, robando en la costa, colocando mercados. ¿Sabes qué haríamos? Saldríamos a navegar para hacer comercio con otros pueblos, porque de otra manera no podríamos vivir en el desierto, ¿me entiendes? Pero gracias a la presencia de los ríos han desarrollado vegetación, ¿me entiendes? A los costados, esta vegetación de los costados del río se llama valle. Valle, el río trae tierra rica que permite el desarrollo agrícola en la zona del desierto del Pacífico. ¿Me entiendes? Así es. Pero debido a que no hay lluvias en la costa, pero sí llueve en la sierra, estos ríos tienen vida. Si no, ya estuvieran extintos estos ríos hace rato. En la sierra llueve y eso hace que los ríos vengan cargados a la costa. ¿Me entiendes? Entonces, por eso dice, ¿cuál es el origen de estos ríos? Glacial, por deshielo, nival, nieve, pluvial, lluvias. ¿Está claro o no? Ahora, déjame decirte un dato que no está aquí en la pizarra, pero quiero que lo anotes, lo apuntes o lo tengas presente. Te acuerdes en todo caso, igual te va a estar grabado, pero es importante manejar ahí información, ¿no? Escucha bien. Mira estos ríos de la vertiente del Pacífico. Ya. Dime tú, dime tú, cuéntalos en cantidad uno, 2, 3, 4, 5, cuéntalos y dime cuál de los ríos ves que es diferente a los demás. De la vertiente del Pacífico, ¿qué río ves que se diferencia de los demás? Encuentra una diferencia, ojo. El número 3, a ver, uno, 2, 3, ya ese número 3 se llama río Chira, pero no le veo diferencia. El río uno, 2 y 3 nacen fuera de Perú, están naciendo en Ecuador y van a Perú. Cuando los ríos nacen en otro país y entran al territorio peruano, como abarcan dos países, ¿cómo se le llamaría a esos ríos? Binacionales. Pero no es ese, no es ese, es otro, es otro. El 6, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, no lo veo igual. Melanie dice el 8, 6, 7, 8. Ah, ¿por qué el 8, Melanie? A ver, ¿por qué el 8? ¿Por qué el 8 es diferente a los demás? ¿Qué es lo que ves en el río número 8 que es diferente a los demás? Tiene curvas. Ah, bien, Raquel Matos. Cruza la cordillera. Ah, muy bien. Ya. Este río es diferente porque mira acá. Mira el spotlight. Mira la luz roja. Mira la luz roja. Nace aquí, en medio de estas dos cadenas cordilleranas. Esta cadena de acá se llama la Cordillera Blanca y esta cadena de acá se llama la Cordillera Negra. En medio de las dos cordilleras hay un lago llamado el lago Conococha, la laguna de Conococha. En la laguna de Conococha nace ese río llamado Río Santa. El río Santa es el único río de la vertiente del Pacífico que tiene recorrido longitudinal. O sea, recorre de sur a norte. Fíjate, todos recorren de este a oeste, todos. Mira, todos los demás recorren de este a oeste. ¿Te das cuenta? Todos los demás recorren de este a oeste, excepto este río. Este río recorre de sur a norte y rompe la cordillera o cruza la cordillera negra, obviamente en una zona baja, obviamente nace en la parte alta y rompe la parte de la cordillera baja, ¿sí? Y va a generar un cañón ahí, el cañón del Pato, el cañón del Pato. Y sigue su recorrido hacia la zona de Ancash Costa, hacia la zona del territorio del Valle de Santa, Chimbote, la parte de Chimbote, el río Santa.
justamente. ¿Ves? ¿Viste? Es cuestión de observación, nada más. Ya sabes entonces cómo se llama ese río. El río Santa. ¿Y sabes por qué es importante? Porque es el único río diferente a los demás. Tiene recorrido distinto, longitudinal y transversal. Además, sabes que es un río que recorre en medio de la Cordillera Blanca y la Cordillera Negra, en medio de las dos, formando en el medio un famoso callejón, valle, el Valle del Callejón de Huaylas, donde se encuentran ciudades como Caraz, Huaraz, Carhuay, Recuay, Callejón de Huaylas, y forma el Cañón del Pato para luego pasar a la zona de la costa de Chimbote y se va al mar. ¿Viste? ¿Viste? Ahora, como los ríos nacen de deshielos, ya, perdón, te iba a decir, ¿viste el río Santa? Ya, de este río Santa que te estoy enseñando, al norte, la mayoría de ríos se sirven de agua de lluvia. Escucha bien, del río Santa hacia el norte, la mayor cantidad de ríos de la vertiente del Pacífico, escúchalo bien, van a tener como naciente origen la lluvia. Y del río Santa hacia el sur, hacia abajo, la mayoría de ríos tienen su naciente en deshielo de glaciares o cordilleras. ¿Está bien o no? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro? Ya. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué al norte del río Santa los ríos tienen como naciente principal las lluvias? La costa norte llueve. En la costa norte sí llueve. ¿Cuándo? En los meses de verano. En la costa centro-sur no llueve. Garúa, llovizna, no hay lluvia en la costa centro-sur. En la sierra llueve. Y la lluvia de la sierra se produce en diciembre. De diciembre, enero, febrero y marzo. Sigamos viendo. Estos ríos, ya, estos ríos son ríos con poco caudal. Poco caudal. ¿Qué cosa es caudal, profesor? Caudal se está refiriendo acá, mira, mira, vamos a la terminología de ríos, acá a la izquierda. Caudal, volumen de agua. Entonces, caudal es volumen de agua, cantidad de agua que va a haber, volumen de agua. Estos ríos de la vertiente del Pacífico son poco caudalosos, dice. ¿Por qué? Porque tienen mucho volumen de agua, porque tienen poco volumen de agua. Poco. ¿Y por qué tienen poco volumen de agua? ¿Por qué tendrán poco volumen de agua? Porque por ahí no llueve. Exacto, así es. Uno, porque no es frecuente las lluvias. Dos, porque esta zona de los Andes es la zona más árida que la selva, ¿no? Que tiene mayor cantidad de lluvias. Entonces, cuando un río no tiene mucho caudal o su caudal varía, porque va a haber periodos en los cuales los ríos vengan cargados con agua y periodos en los cuales los ríos vengan secos, por eso se forman huaicos. Cuando hay mucha agua del río, mucha agua en el río, se puede desbordar el río producto de las lluvias, generando inundaciones y huaicos, pero hay otro periodo del año donde el río viene seco, sin agua, como podemos darnos cuenta si paseamos por el río Rímac o el río Chillón o el río Lurín, si lo han visto, no hay agua. No hay agua. ¿Te das cuenta? Secos. Muy bien, Anel. Por eso le decimos que tienen régimen irregular. Régimen irregular. Profe, ¿qué es el régimen? Vamos a los términos. Mano izquierda. El término régimen significa relativo al caudal. O sea, se refiere al caudal. Y hay dos tipos de régimen. Irregular, irregular. Cuando varía el caudal,
es régimen irregular. O sea, hay momentos en los cuales el río está cargado, caudaloso, y hay momentos en los cuales el río está seco. Es irregular. Pero los ríos que durante el año tienen o manejan un caudal adecuado y no hay muchas variaciones entre que se seque o venga con más agua, se llama régimen regular. Régimen regular. La pregunta es, debido a la ausencia de lluvias, debido a la ausencia de lluvias en la zona de la costa y del sector andino occidental, los ríos de la vertiente del Pacífico son ríos de régimen. ¿Qué régimen? ¿Qué régimen, muchachos? Caudaloso. Ah, Caudaloso. irregular, Irregular. profesor. Irregular. Claro, caudaloso no. Caudaloso no, irregular. Muy bien. Para eso tenemos también que manejar periodos. Saber qué cosa es el periodo. El periodo puede ser la crecida o el estiaje. La crecida, periodo de lluvias, que hacen que aumente el caudal. Estiaje, periodo de ausencia de lluvias y sequía, que disminuye drásticamente el caudal. Entonces dice, crecida, aumento del caudal de un río por lluvias. Estiaje, sequía, disminuye el caudal. ¿Está claro? Pregunta, ¿cuándo se producen las lluvias en la sierra? ¿En qué meses? ¿En qué estación del año? En invierno, diciembre, enero hasta marzo. Sí, pero eso no es invierno. Eso no es invierno. Ese es verano. Es verano. Durante el verano en la sierra está lloviendo. En la sierra llueve. De diciembre a marzo, lluvias en la sierra. Lluvias en la selva también. Diciembre a marzo. Es el periodo en el cual se van a producir los huaicos, las inundaciones y los ríos vienen torrentosos. Torrentoso, con corriente, con fuerte corriente, vienen hacia el mar. Profesor, una preguntita. ¿Sí? De diciembre a marzo, bueno, a mí me han explicado acá de la sierra que es invierno, acá en la sierra, pero en Lima sí es verano, Está mal. en esas épocas. Es un error frecuente que suele pasar justamente porque confunden estación con clima y está mal. Ojo, Nicole, para que tú vayas y culturices a todos por allá. Cuando es verano en todo el hemisferio sur, sea Lima, Puno, Moquegua, La Selva o donde quiera que sea, todo el sur es verano. Todo el sur es verano, independientemente de la temperatura que tengas. ¿Me entiendes? Independientemente si hay lluvias o no hay lluvias, es verano. En la sierra peruana, el verano es lluvioso, con lluvias. Y por las lluvias y este tema de las lluvias se siente un poco de frío justamente en la sierra. Pero no quiere decir que sea invierno. En Lima hay calor y fuerte sol y se van a la playa todo el mundo y a la piscina. Porque obviamente aquí no hay lluvia, pues, en la costa. Así es el verano en la costa. ¿Está claro? No es Sí, otra profesor, estación. es que me confundí porque siempre me dicen, por ejemplo, ahorita acá me han dicho que estamos en verano porque hay un sol horrible y en Sí, Lima están en invierno, por eso, con eso me confundo siempre. pero ahorita es invierno también allá. ¿Dónde estás? En Chanchamayo. Chanchamayo, Puno, Cusco, Ayacucho, Huancavelica, incluyendo Cerro de Pasco, todos estamos en invierno, Nicole. Todos estamos perdón, otoño. Otoño estamos, porque es 12 de junio. El 21 de junio recién pasaremos a invierno.
el 21 de junio pasaremos invierno. Entiende una cosa, las estaciones son cuatro: verano, primavera, verano, otoño, invierno, primavera. Estas estaciones son independientes a lo que pueda pasar en el clima. El clima o lo que ocurre en cambios atmosféricos pueden generar que haya lluvia, puede generar que haya mucho sol, puede generar que esté nublado, puede generar de que haya sequía y todo eso. Así es. Pero todos ahorita en el sur tenemos otoño. En cambio, al norte, Estados Unidos, lo que es la zona de Europa, ahorita tienen primavera. Su primavera de ellos se le va a acabar cuando, el 21 de junio, y ellos pasarán a verano. Y nosotros pasaremos a invierno. Las estaciones son opuestas, pero en cuanto a hemisferios. En el hemisferio norte es invierno, en el sur es verano. Cuando en el sur es verano, en el norte es invierno. Así es. No tiene nada que ver con Sierra y Costa, ¿ah? No tiene nada que ver. Ahí sí, ya saben. Muy bien. Entonces ya sabes. El periodo de crecida, el periodo de aumento de las aguas de los ríos por las lluvias, se produce en el verano, de diciembre a marzo. Entonces empieza a llover en verano en la sierra y esta lluvia es buena para los pastos que hay en la sierra, para las zonas agrícolas en la sierra. Obviamente eso va a permitir de que el ganado pueda comer los pastos y posteriormente a los meses de marzo va a haber producción de queso, va a haber producción de ganado, van a estar fuertes las vacas porque están comiendo, va a haber leche, ¿me entiendes? Si no llueve y hay sequía, ahí sí hay problemas porque ya no produce. La gente que se dedica a eso pierde, obviamente, económicamente. ¿Te das cuenta? Y en la costa, en diciembre a marzo, las lluvias hace que los ríos se incrementen. Y si viene fenómeno del niño, peor todavía porque las lluvias son torrenciales y se generan huaicos e inundaciones. Los ríos ya no aguantan el espacio que tienen para recorrer y se salen los ríos, desplazándose el agua y el lodo hacia zonas cercanas de casas y urbanización, generando desastres. ¿Te das cuenta? Periodo, estiaje, es el periodo de sequía que va de abril a noviembre. Se acaban las lluvias, ya no llueve. De abril a noviembre ya no llueve. ¿Qué va a pasar en la sierra? Solzazo. ¿Qué va a pasar en la costa? Nublado. Así es. Ahora, los ríos entonces en esta vertiente del Pacífico, debido a que el caudal es variado y son irregulares, no son navegables en mayoría. No son navegables en mayoría. Salvo uno. Hay uno que sí es navegable, que se llama el río Tumbes. Es el único río que se puede navegar. Lo demás no se navega. Estos ríos, además, van a contribuir con el desarrollo de la agricultura. Ya expliqué. Debido a que estamos en un desierto, la presencia de ríos va a ser útil para poder abastecer de agua a la población y también para poder irrigar campos de cultivos. Entonces, utilizamos y aprovechamos haciendo reservorios, canales de riego, proyectos de irrigación. El agua de los ríos en la costa peruana principalmente es utilizada para la agricultura. El mayor porcentaje de agua de la costa es destinada a la agricultura, no a la población, ¿ah? No a la población, a la agricultura. Y aquí justamente los valles de la costa producen algodón, limón, azúcar, arroz, arándanos, producimos páprica, espárragos, diferentes cultivos justamente que van a ser productos de exportación y razón por la cual la costa peruana se convierte en el principal productor agrícola del país, no la sierra, la costa, productos agrícolas para exportar. ¿Te das cuenta? En la zona de la sierra, la caída de los ríos de manera estrepitosa y violenta van a generar de que se rompe el terreno formando unas aberturas grandes llamadas cañones. Y como el agua pasa con fuerza por los cañones, es ideal para poder instalar ahí estructuras donde podamos aprovechar esa corriente fuerte del agua para poder instalar centrales hidroeléctricas. Ese es el aprovechamiento y el manejo que le damos a los ríos en la vertiente del Pacífico. Centrales hidroeléctricas
y proyectos de irrigación para favorecer la actividad agrícola. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, sí, profesor. Muy bien. Además, que en la costa vive la mayor cantidad de la población, ¿no? Y la población necesita esta agua de los ríos para poder vivir. ¿Mm? ¿Ves? Necesitamos esta agua de los ríos. Listo. Vamos a explicar. A ver, vamos a suponer que te preguntan una pregunta y te dicen, te hablan, ¿no? Los ríos de la vertiente del Pacífico son ríos que nacen en la cadena occidental de los Andes. Tienen origen glacial, nival y pluvial y son poco caudalosos. Su periodo de crecida se produce entre el mes de diciembre al mes de marzo. Te dicen, eh, ¿qué tipo de cuenca poseen los ríos de la vertiente del Pacífico? ¿Qué tipo de cuenca te dice? Aquí están los tipos de cuenca: exorreica, endorreica y arreica. Lee cada uno de estos tipos de cuenca y tú mismo saca conclusión y dime qué tipo de cuenca sería los ríos de la vertiente del Pacífico. A ver, sigan. Sigan respondiendo, solo han respondido tres. Dale, todo tiene que participar, todo tiene que participar, todo tiene que colocar ahí. Dale. Te equivocas, te equivocas. No pasa nada. Nos levantamos, nos limpiamos y seguimos para adelante. Sigue. Dale. Síguele. ¿Quién más? Esto es gratis, ¿ah? No, no estamos cobrando por participación. Cualquiera puede participar. Dale. Tú dale. Déjate llevar. Suelta. Libera. Coloca ahí. ¿Qué tipo de cuenca sería? Éxodo. Eso no hay, ¿ah? Exorreica. La respuesta es exorreica. ¿Por qué? A ver, déjame revisar acá. Primero, ¿qué es una cuenca? ¿No? Partimos de ahí. ¿Qué es una cuenca? Una cuenca es un sistema fluvial. Sistema fluvial. ¿Qué es fluvial? Río. Sistema fluvial. Sistema integrado por ríos. Ríos. Donde existe un río principal al cual le llamaremos colector común. Río principal al cual llamaremos colector común. Este colector común recibe las aguas de un río alimentador llamado afluente. El afluente es un río que alimenta el río principal, ¿no? Digamos que le da sus aguas, le entrega sus aguas y aumenta el caudal del río principal. Un río efluente es un río emisor, sale del río principal, entonces le quita caudal al río principal. Y un río confluente es cuando dos ríos se juntan. Así, este de acá se junta con este río de acá, media naranja, pum, y fluyen juntos por la eternidad, por los siglos de los siglos. Amén. Qué bonito eso. Así. Todo el mundo quisiera encontrar su confluente para poder fluir juntos. Ahí está, piropos geográficos. Quiero que seas mi confluente, le dices. ¿Por qué, ah? Quiero fluir junto a ti el resto de la eternidad. Ay, cosita. Ahí te campeonas. Confluente. Y los tipos de cuenca son a dónde van esas aguas. Si las aguas van al mar, o sea, fuera del continente, es exorreica. Escucha bien la palabra. Afuera, exorreica. Cuando los ríos desembocan dentro del continente una laguna, sería una cuenca endorreica, endorreica, adentro. Y cuando el río no desemboca porque se seca, se filtra, es cuenca arreica. El río puede no llegar a su destino, no llega al final, no llega a desembocarse. A mitad de camino se secó, se filtró. Ese río ya no da más, está agotado. Estoy agotado, jefe, lo siento, ya no llego ya, acá me quedo. Se secó el río, se filtró. Esa es una cuenca arreica. Prefijo negación, lenguaje, arreica.
prefijo negación, no desemboca, no desemboca. ¿Está claro? Entonces, la respuesta correcta, los ríos de la vertiente del Pacífico son ríos de cuenca exorreica porque van al mar, pues, obviamente. Y ahí hay algunos, por ahí algunos que son de cuenca arreica. Debido a que no hay lluvias, estos ríos no llegan a desembocar, se van a filtrar. Como el río Ica, por ejemplo. Es un río arreico, porque usan sus aguas para irrigar campos de cultivo de uvas, viñedos. Viñedos para producir buenas uvas, uvas que luego van a ser sacadas para poder fabricar vino. Recuerda que el Valle de Ica es un valle vitivinícola, valle de vinos. Ay, ay, ay. ¿Te das cuenta? Hasta le vendemos uva a Chile para que ellos hagan su vino. Y lo hacen mal también. Pero bueno, ya sabes. Entonces ya sabes los tipos de cuenca. ¡Listo! Ya estamos. Ahora sí, vamos a explicar qué ríos encontramos en la vertiente del Pacífico. Algunos ríos importantes. Por ejemplo, hay 3 ríos que nacen fuera de Perú. Nacen en Ecuador, pero ingresan a Perú. Y mnemotecnia, Satuchi. Satuchi, le vas a poner así, Satuchi. Profe, ¿qué cosa es Satuchi? Uy, le escribí a Selene. Disculpa, Selene. No te estoy escribiendo a ti. Uy, ¿qué pasa? ¿Por qué le escribo solo a Selene? No sé qué ha pasado, pero solo me sale Selene que le estoy escribiendo. Ahí se puede cambiar a chat de grupo normal. Sí, quiero cambiar, pero no puedo. Tengo chat de grupo de la reunión y me sale Selene. Chat de grupo de reunión, Selene. No sale. Pero bueno, no importa. No se preocupen. Voy a colocarlo por acá, en todo caso. Por acá. Uy, ¿qué pasó acá? Por acá. Satuchi. Satuchi. Profe, ¿qué es Satuchi? Río Sarumilla, Tumbes y Chira. Satuchi. Satuchi. ¿Por qué Satuchi, profe? Sarumilla, Tumbes y Chira. ¿Qué cosa es Satuchi? Los 3 ríos binacionales de la vertiente del Pacífico. Ríos binacionales. Nacen en Ecuador, pero terminan depositando sus aguas en el mar peruano. Satuchi. El río Zarumilla es límite con Ecuador, frontera con Ecuador. El río Tumbes es el único río de la vertiente del Pacífico que desemboca en delta. ¿Qué es un delta? Un delta es cuando el río está a punto de desembocar y se abre formando canales. Mira, así. Está a punto de desembocar y cuando va a desembocar se abre así, formando una especie de abanico. Canales, así. Esto de acá es un delta. Este es un delta. El único río en delta es el Tumbes, el río Tumbes. Y ahí tienes que ir a Tumbes, muchachos. Tienen que ir a Tumbes. Es una maravilla, una belleza. Bonito, bonito. Te voy a explicar justamente qué cosa vi en Tumbes. En Tumbes, como el río desemboca en delta, formando como una especie de abanico, ¿ya? Sucede un fenómeno. La marea, el mar se produce la marea, el mar sube cada 6 horas, sí, 6 horas, el agua sube, 6 horas. Entonces los ríos que están ahí, los barcos que están ahí en los botes, pueden entrar al canal del río, donde el mar ha inundado, y pueden pescar en esa zona. Por eso dice que el río Tumbes es el único navegable, justamente por eso. ¿Cuánto dura el agua así elevada en el río? La marea, 6 horas. Luego de 6 horas, la marea baja. Profe, ¿y el bote? El bote tiene que salir, pues. El bote tiene que retirarse. Profe, ¿y si se queda ahí el bote? Si el bote se queda ahí y la marea baja, el bote se queda ahí, en la tierra, porque el mar se retira y la marea baja. Luego de 6 horas, el agua vuelve a ingresar nuevamente y la marea vuelve a subir y hace que el bote nuevamente pueda tener movilidad. ¿Ves? Es una cosa rarísima. La marea. Hay 2 veces
que la marea sube y 2 veces que la marea baja. Cada 6 horas, 6 por 4, 24. Un día. 2 periodos de marea alta, 2 periodos de marea baja al día. Todos los días, así es. ¿Y qué cosa sucede? Que el agua del mar ingresa al río. Y al ingresar el agua del mar al río, eso va a generar una fusión. Agua de río con agua de mar. Fusión. ¿Y qué genera? Una zona fluvio-marina. Río y agua. ¿Qué tipo de plantas crecen en agua de dulce y salada a la vez? Los manglares. Por eso, en la zona de la desembocadura del río Tumbes, encontraremos los famosos manglares de Tumbes. ¿Esa agua es bebible? El agua del río Nicol, sí, pero el agua del río mezclada con el agua del mar, no, porque recuerda que ya estamos mezclando con agua salada. Es agua salada y agua dulce. Ojo, no vas a poder tomar esa agua, no es bebible. No es bebible. ¿Está claro? Otro datito. En el único río donde vas a encontrar cocodrilos en el Perú es en el río Tumbes. Es el único río de la vertiente del Pacífico donde vas a encontrar cocodrilos. Es más, cuando hubo fenómeno del Niño, la lluvia inundó las zonas aledañas al río Tumbes, generando que el río Tumbes se desbordara, produciendo inundación. Entonces los ríos, que naturalmente nadan en el río, están en el río ahí, panza abajo, panza arriba, ahí descansando en el sol, se confundieron y se dejaron llevar por la zona de inundación. ¿Y dónde aparecieron? Por las plazas, por los mercados, por las calles. Así es. Imagínate, ¿no? Así es. Los cocodrilos andaban por las calles como si, pues, con ellos no es, ¿no? Así como acá tú en Lima ves palomas, en la costa ves palomas, o en los parques, en las plazas ves palomas, que ratas, a lo mucho. Allá ven cocodrilos, cruzando la esquina. Así cocodrilo. Así, así. Justo el Firulai salió a ladrar a la calle, cocodrilo estaba ladrando, el cocodrilo estaba dando la vuelta ahí por ahí. Así es. Así es en Tumbes. El río Chira es otro río binacional. Nace en territorio, nace en territorio de nace en territorio ¿Frontera? de Ecuador, ¿sí? Nace en territorio de Ecuador y entra a Piura. El Sarumí y el Tumbes son de Tumbes, pero el Chira es de Piura. El río Chira, muchachos, fue, digamos que uno de los primeros ríos, uno de los primeros 3 ríos que vio el conquistador Francisco Pizarro cuando fundó la primera ciudad aquí en Perú, San Miguel de Piura, la primera ciudad fundada en Perú, San Miguel de Piura. ¿Sabes dónde se fundó? A orillas del río Chira. ¿Dónde, profesor? En Sullana, Sullana, Piura. Profe, ¿y ese río qué cosa le pasa? Cuando hay fenómeno del Niño, ese río se desborda tremendo y genera inundación en todo territorio de Sullana. Pobre los de Sullana, todo se inunda, sus calles. Por eso, pero la zona del Valle del Chira es una zona también que produce, tiene campos agrícolas, campos agrícolas. ¿Qué produce en el Valle del Chira? Limones. Los mejores limones que llegan a la capital, limones verdes de jugo que vas a echar a tu caldo de gallina para tu ceviche, son limones que vienen de Piura. Así es, vienen de la zona de Piura y vienen de la zona del Valle del Piura y Valle de Chura. Así de Sullana. Así es. Fernando Flores es de Sullana. ¿Estás en Sullana o eres de Sullana? Fernando. Ah, eres de allá, naciste allá y te mudaste. Bien, ¿ah? Sullana. Yo también tengo conocidos familiares en Sullana. Sullana. Chifle. Ahí me acuerdo cuando fui, comía ceviche en el desayuno, almorzaba ceviche y cenaba ceviche. Todo el día. A ver, Todo el día comía ceviche, profe. todo el día ceviche ahí. Así es.
El Valle del Chira, vamos a encontrar un importante reservorio de agua. ¿Qué es un reservorio? Reserva de agua. Vamos a juntar agua ahí porque cuando no hay lluvias, hay que regar los campos de cultivo. Y como producimos arroz, producimos, ¿qué cosa? Limones, producimos mangos, hay que, hay que cultivar, hay que irrigar los campos de cultivo. Por eso se creó el reservorio de Poechos. Reservorio de Poechos. ¿Por qué se llama reservorio de Poechos? El lugar se llama así, Poechos. Poechos se llama así. Ahí justamente, el reservorio de Poechos. En el más abajito, ya yendo del Piura a Lambayeque, vamos a encontrar que de Cajamarca viene el río Chancay, de Cajamarca, el río Chancay. Y entra al territorio de Lambayeque, sus aguas van a servir para la central hidroeléctrica de Carhuaquero, una central hidroeléctrica. Y también las aguas servirán para el reservorio de Tinajones, reservorio que luego se utilizará para el valle del Chancay. En el valle de Chancay producen caña de azúcar, producen arroz, también pueden producir por ahí, ¿no? En el valle del Chancay. El valle de Jequetepeque, del río Jequetepeque, departamento de Cajamarca con la Libertad, el río Jequetepeque es el principal valle arrocero de la costa peruana. Este valle arrocero va a irrigarse gracias a las aguas del reservorio del Gallito Ciego. Y también se ilumina y tienen energía eléctrica debido a la central hidroeléctrica que lleva el mismo nombre, Central de Gallito Ciego. El río Santa es el río más importante, digamos. Podemos considerar como el río más importante o uno de los más importantes de esta vertiente del Pacífico. Si yo tuviera que hacer tu examen de admisión y me piden, profesor, póngales una pregunta en su examen de estos chicos sobre vertiente del Pacífico. ¿Sabes qué haría yo? Yo te haría una pregunta sobre el río Santa. ¿Por qué, profe? Porque es un río muy importante. Es central, pasa por el Callejón de Huaylas, divide la Cordillera Blanca de la Cordillera Negra, forma el Cañón del Pato, es el más caudaloso de los ríos y por ser el más caudaloso y tener más agua, sus aguas son destinadas a diferentes actividades. Como por ejemplo, en el Cañón del Pato, la central hidroeléctrica de Huallanca. Y en la zona de los valles del Ancash tenemos Chinecas. Y en los valles de la Libertad, Chavimochic. Profesor, ¿qué cosa es Chavimochic? ¿Qué cosa es Chinecas? Son abreviaciones de los valles que este río, importante río que hasta su guainito propio tiene, va a irrigar, va a regar campos de cultivo. Por ejemplo, en Chavimochic, Chavimochic significa cha, chao, chao, virú, moch, moche, chic, chicama. Entonces, Valle de los Ríos, Chao, Virú, Moche, Chicama. ¿Qué se produce en esa zona? Tomate, espárragos, caña de azúcar en este importante valle, en estos 4 valles, Chao, Virú, Moche, Chicama. ¿Y qué río favorece a que la agricultura se desarrolle en el sector? El río Santa. El río Santa, que tiene su guainito. En la sierra le ponen su guainito, ¿no? ¿Qué ciudades atraviesa el río Santa? Huaraz, Caraz, Recuay, Chimbote, Carhuaz, Yungay. Por ahí, por ahí atraviesa el río Santa. ¿Te das cuenta? Profe, ¿y Chinecas? Chinecas está en Ancash. Chavimochic, La Libertad. Chinecas en Ancash. Chimbote. Nepeña. Casma. Valle de los Ríos, Chimbote, Nepeña y Casma. Profe, pero no es suficiente con la lluvia. Ya te dije que no llueve. No es suficiente con la lluvia, pues. Por eso es necesario crear proyectos de riego, obras hidráulicas, reservorios. ¿Me entiendes? Esos sistemas son importantes y a eso le llamaremos manejo de cuencas. Vamos a tener la oportunidad de tener agua cuidando el agua
proteger el agua porque va a servir para varias actividades, no solamente para que tomes tú, sino también para el desarrollo agrícola. Viendo. Recording in progress. Sigan viendo. Uy, y ahora sí. De nuevo. Me quedé en el río Rímac. El río Rímac, el río hablador, el río de la capital, el río que abastece a más de 10 millones de habitantes en la capital, en Lima. Este río Rímac, conocido como el río Hablador, forma el valle más poblado de todo Perú, Lima. Y solito tendría que darle agua potable a toda la población de Lima. Sin embargo, Lima tiene lugares donde la gente no tiene agua. ¿Por qué? Bueno, debido al tema de un expansionismo, una migración y una población en zona de conos, cerros y zonas pues donde no se debe poblar, no llega el agua también a todos los rincones, no llega, pues, ¿no? Eh, pero debido a que el río Rímac tiene que darle agua a la mayor población de Perú, es un río que necesita mucho esfuerzo, mucho, mucho. Pero sabemos que se va a secar. En periodo de abril a noviembre el río Rímac se seca. Entonces, ¿cómo es posible que el río Rímac le dé agua a tanta población si en los meses de abril a noviembre se seca? Debido a una obra de ingeniería. El río Rímac, con su periodo de estiaje, se abre las compuertas de un canal, de una tubería que conecta un lago de Junín con el río Rímac. Ese lago se llama el lago Marcapomacocha y las aguas la trasladan al río Rímac para que el río Rímac no venga seco, porque ya sabes que tiene mucha función, tiene que darle a toda la población agua. ¿Ves? ¿Cómo se llama ese tipo de proyecto de ingeniería donde se desplaza agua de un lago al agua del río, al río? Se llama transvase. ¿Cómo se llama? Transvase. Entonces, el río Rímac se abastece del trasvase del Mar Capomacocha. El río Ica, que es forma el valle vitivinícola más importante de Perú, valle de vinos, valle de uva, es un río arreico. ¿Qué quiere decir arreico? Ya dijimos, un río que no desemboca, se filtra o se seca. ¿Y por qué? Porque tiene poca agua o porque es aprovechado en demasía. O sea, demasiado aprovechamiento del río hacen que el río ya pues ya no puede. No puedo más, jefe, acá me quedo, se queda a la mitad. Es arreico. Para que pueda abastecer de agua a la población también, y no solo sea utilizado en el tema agrícola, de producción de viñedos, abastecen de agua al río Ica también, de la laguna de Huancavelica llamada la laguna de Choclococha. Entonces, la laguna de Choclococha se convierte en un transvase, donde las aguas van a ser llevadas por un canal hacia el río Ica. ¿Me entiendes? Tenemos otro transvase. El río Colcamajes Camaná. Ah, su profe. Este río tiene tres nombres. Sí, ¿por qué tiene tres nombres este río, profesor? Sencillo, muchachos. Muchos ríos tienen tres nombres o dos porque se les conoce con un nombre en la parte alta y en la parte media y en la parte baja con otros nombres. El mismo río, pero con tres sectores distintos. Profe, ¿y cómo se llama eso? Bueno, para explicarte eso tenemos que hablar del curso del río. Veamos aquí a la izquierda. El curso del río es el recorrido del río, de la naciente, origen del río donde nace, hasta donde desemboca.
vamos a tener tres partes. El curso superior, que es la zona de naciente, donde vamos a ver los ríos que nacen de lagunas, nacen de lagos, forman manantiales, o nacen de manantiales, o nacen de hielo de los del nevado, y forman cataratas, forman cañones en el curso superior. En el curso medio le diremos adultez del río, porque ya pasó la juventud. En la parte media, los ríos van a formar valles andinos o valles costeños, van a ser las zonas más pobladas, el curso medio del río, y el curso inferior del río o la vejez del río es la desembocadura del río, ya donde el río termina ya, se va al mar. Entonces, esto pasa con este río. El río se llama Río Colca, Majes, Camaná. Es el mismo río con tres nombres porque en el curso superior se llama Colca, en el curso medio se llama Majes y en el curso inferior se llama Camaná. En la parte alta, el río Colca forma el cañón del Colca. En la parte media y baja, forma el valle del Majes, el valle más grande de la costa. Y en la parte de la desembocadura, es una zona rica porque es una zona producción de camarones. Los más ricos camarones en Camaná, un chupe de camarones, ah, buenazo. Chicharrón de camarones, ceviche de camarones. Ahí, una maravilla, muchachos. Una maravilla. Cañón del Colca, Valle del Majes, Río Camaná. Si yo te voy a preguntar de ríos en un examen, el segundo río que tomaría yo como referencia sería el río Majes. Colca, Majes, Camaná. Ay, 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 justo tengo hambre, justo Paco. Para comer, justo para comer. ¿Ya ves, Yulitza? Ahí está. Para convidar, para convidar. Muy bien. El río Osmore es el río más contaminado, es un río de Moquegua y está contaminado por la minería de Toquepala, por la mina de Toquepala. Y el río Caplina es el río más al sur de Perú, en Tacna, también contaminado por la minería. Es un río que está próximo a la frontera con Chile. ¿Está claro? De esa manera ya hemos explicado los ríos de la vertiente del Pacífico y pasaremos a los ríos de la vertiente del Titicaca. En la vertiente del Titicaca nos damos cuenta claramente, voy a usar el spotlight, ¿ya? Nos damos cuenta claramente de que nace de esta cordillera. Esta cordillera que está acá, que estoy colocando con el spotlight, se llama la cordillera de Carabaya. Esta cordillera de acá se llama la cordillera volcánica. Y el punto verde se llama el nudo de Vilcanota. Los ríos que van al Titicaca nacen entonces en estos tres accidentes geográficos. La cordillera de Carabaya, la cordillera volcánica y en el nudo de Vilcanota. El origen de los ríos es glacial por el deshielo, nival por la nevada, la nieve y pluvial por las lluvias. Son poco caudalosos y de régimen irregular. En eso se parecen a los ríos de la vertiente del Pacífico. Se parecen. No son navegables tampoco porque bajan de altas cumbres en un espacio pequeño hacia el lago. No son navegables. Forman afluentes, quiere decir que se van a juntar, se van a conectar, van a alimentar justamente a un río principal y así desembocan en el lago. El único efluente o río que no alimenta al Titicaca, sino que nace del Titicaca y desemboca en otro lago, es el río Desaguadero. Como podemos darnos cuenta en esta imagen de acá, debajo del Titicaca yo he colocado una flecha roja. Ese es el río justamente Desaguadero, que nace en el Titicaca y obviamente este río nace ¿dónde? En Bolivia. Sector boliviano nace, mira, y sus aguas las lleva ¿dónde? Hacia el lago Popó, lago de Bolivia. Es el río Desaguadero. ¿Qué ríos tenemos en esta vertiente del Titicaca? El Ramis, que es el río más extenso y más contaminado de la vertiente. Lamentablemente, y es una pena de que los ríos estén contaminados aquí, porque recuerda que los ríos van al lago. Si el río está contaminado por minería o está contaminado por la basura de la población, esta basura ¿a dónde va a llegar? Al Titicaca, pues, ¿no? Lamentablemente, así es. El río Coata pasa por la ciudad de Juliaca y es el río más agrícola. El río Suches
es un río que limita con Bolivia. El río Desaguadero, ya expliqué, es el único río que desemboca fuera del Titicaca y va hacia Bolivia a el lago Popó. Listo. Profe, ¿algo más? Sí, hay algo más que tienes que saber. Esta área de Madre de Dios, fíjate, de Madre de Dios, aquí tenemos una subcuenca. ¿Por qué le llamaremos subcuenca? ¿Y por qué está apartado? Allá porque no nace y no se conecta en Perú con las otras tres vertientes que ya mencioné. Esta sería una cuenca aparte. Por eso le decimos la subcuenca del Madre de Dios. ¿Por qué se llama así? Porque el río principal que recorre este sector se llama el río Madre de Dios. Justamente este río le dio el nombre al departamento Madre de Dios. ¿Dónde nacen estos ríos? Nacen en este pedazo marrón que ves aquí, que he dibujado aquí, que se llama el Istmo de Fitzcarrald. En el punto verde, que es el nudo de Vilcanota, y en esta cordillera de acá que se llama la cordillera de Carabaya. ¿Qué ríos importantes tenemos en este sector? El río Inambari, que es un río que tiene oro y es el más contaminado por la minería ilegal, justamente del sector. Lamentablemente, se ha contaminado el río con mercurio y los árboles que habían alrededor también han quedado deforestados debido a la actividad de la minería ilegal en Madre de Dios. Es más, muchachos, eh, me parece que el año pasado, si mal no recuerdo, o anteaño, a lo mucho, me falla un poco la memoria en cuanto al tiempo a veces, la NASA, la NASA tomó una fotografía de aérea, una fotografía de esta zona de Perú, de Madre de Dios. Y había justamente constatado el hecho de que en el Perú había río de oro. Y no es que sea un río de oro, sino que es la contaminación que se genera producto del relave minero en la zona del Inambari. Y una gran cantidad de área de bosque, donde antes se veía verde, ahora está marrón, porque está seca, hueca, sin árboles, deforestado. Y lo más probable es que sí, así esté con el paso del tiempo, porque ya ese suelo se ha perdido, ese suelo se ha contaminado. El río más oriental conectando con Bolivia es el río Het. Entonces, esta es la subcuenca del Madre de Dios. Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar de la vertiente hidrográfica del Amazonas o la vertiente del Atlántico. ¿Por qué del Atlántico? Porque el río Amazonas es un colector común, es un río principal. Se lleva las aguas de 8 países de sus ríos al Atlántico. ¿Ves? Para poder explicar mejor la vertiente hidrográfica del Amazonas, yo he colocado un punto rojo y un punto verde. El punto rojo se llama el nudo de Pasco y el punto verde el nudo de Vilcanota. Justamente van a ser los dos sectores que son zona media entre cordilleras, de donde van a nacer las aguas de la mayor cantidad de los ríos que van al Amazonas. El Amazonas recoge todas esas aguas y se las lleva a Colombia y a Brasil para luego depositarlo en el Atlántico. Sigamos viendo. El origen de el origen de estos ríos es glacial de hielo de la cordillera y pluvial, lluvias. Son caudalosos porque tienen un volumen de agua considerable, tienen régimen regular debido a que su caudal no varía con la estación, no varía. Hay lluvias constantes en territorio de la selva que hacen que los ríos manejen gran cantidad de agua y caudal. Entonces son profundos estos ríos y por lo tanto pueden ser navegables. Son navegables, pero no son navegables en todo el curso. En el curso alto, por ejemplo, partes altas, no se puede navegar y ya te expliqué por qué. Porque el terreno se puede cortar y pueden encontrar cañones y cataratas. No puedes navegar el curso alto, peligroso. El curso medio y el curso bajo, donde hay valles, donde ya el río está en las partes bajas de la selva baja o selva, ahí se puede navegar. Ahí sí se puede navegar. Curso medio y curso bajo son navegables. Incluso, muchachos,
como en la selva no hay muchas pistas o carreteras, a falta de carreteras, porque tampoco se pueden construir debido a la presencia de ríos y bosque, entonces los ríos sirven como vías de comunicación que permiten conectar pueblos de la selva baja. Y a veces te subes a la lancha y te vas a llevar tu abrigo, te vas a llevar algo para protegerte porque vas a ir por el río un día a 2 días navegando por el río para llegar de pueblo a pueblo. Así es. Los pasajes en bote están entre 5 soles, 10 soles, a 30 soles te cobran. El bote, si es cerca, te vas en peque-peque. Si es lejos, te vas en lancha con motor. Te llevan hasta pueblos así que están por ahí metidos, pueblitos. Así es, muchachos. Así es, la gente que vive por ahí vive así. Están aislados de todo, ¿no? Aislados. La única forma de conectar es por el río. Entonces, en la selva, los ríos sirven de vías de comunicación. Son útiles también para el desarrollo agrícola en la selva alta, sobre todo para la producción de coca, café, cacao y centrales hidroeléctricas en los pongos. ¿Qué son los pongos? Son cañones amazónicos, cañones de la selva. Y bueno, a conveniencia, yo le he colocado números a los ríos para que tú te puedas guiar y puedas saber qué ríos son y los puedas estudiar. ¿Ya? Número 1, el río Amazonas. Ese es el río Amazonas. Es el más extenso y caudaloso del mundo, pero de Perú no es el más extenso. Ojo, profe, ¿cómo? ¿Cómo va a ser más extenso del mundo, pero de Perú no? Lo que pasa es que si hablamos a nivel mundial, contamos todo el recorrido del Amazonas. Pero si hablamos solo de Perú, contamos solamente la extensión del Amazonas en territorio peruano. Y su extensión es pequeña. El río Amazonas solo recorre este pedazo, este sector, nada más. Número 1, un sector pequeño. Por eso no es el más extenso de Perú. Del mundo sí, de Perú no. Profe, ¿por qué dice 2 más 3? Ah, ya, dice 2 más 3 porque el río Amazonas está formado por el río 2 y el río 3. ¿Cuál es el río 2 y el río 3? El río 2 es el Marañón y el río 3 es el Ucayali. Así vas a estudiar. ¿Está claro? El Marañón y el Ucayali forman el río Amazonas. ¿Está bien? Profe, ¿cómo me lo puedo aprender fácilmente? Bueno, puedes ver aquí, 2 y 3 forman el Amazonas, o puedes aplicar la mnemotecnia de MUA. MUA, así, besito, MUA, besito, MUA. Entonces, MUA, ¿qué es MUA? Marañón, Ucayali, Amazonas. El Marañón recorre 6 departamentos. Nace en Huánuco, recorre Ancash, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y Loreto. Así es. Huánuco, Ancash, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y Loreto. 6 departamentos. Así es, Anel. Además que el Marañón es el río que forma más pongos, más cañones amazónicos. Y el más energético porque tiene mayor fuerza. Entonces se pueden colocar centrales hidroeléctricas, ¿no? Los pongos que forma el río Marañón es el pongo de Rentema y el pongo de Manseriche. Justamente aquí están. Este de acá es el pongo de Rentema. Cuando el río Marañón pasa por esta zona de la cordillera se llama Rentema. Y esta zona oriental se llama el pongo de Manseriche. El río Ucayali, fíjate, el número 3, es un río el más largo de Perú. El más largo, fíjate de dónde viene, ¿no? Más largo. Es un río meándrico. ¿Por qué meándrico? Porque tiene curvas, curvas, curvas y curvas y curvas y curvas. Es más meándrico. Forma el pongo de Orellana. Aquí parte de la cordillera de Contamana y forma el pongo de Orellana, el único pongo de selva baja. Y el río Ucayali está formado por el río 9 y el 10. ¿Cuál es el 9? El río Tambo. Y el 10, el Urubamba. El Tambo y el Urubamba forman el río Ucayali. 4, el río Guayaga. El río Guayaga nace en el nudo de Pasco, pero parte de Huánuco, y recorre hasta San Martín, donde tiene o forma el valle más extenso de selva alta, conocido como el Valle del Guayaga Central. Y forma aquí, fíjate, el Pongo de Aguirre, para luego alimentar al río Marañón. Entonces, ¿el río Guayaga es afluente del Marañón? Verdadero. El Guayaga es afluente del Marañón porque alimenta al río Marañón. 5, el Mantaro.
El Mantaro nace en la laguna de Chinchaycocha, departamento de Junín, las alturas de Junín, a más de 4.000 metros. En la laguna de Chinchaycocha nace el río Mantaro, que pasa por la ciudad de Huancavelica y luego pasa por Junín, por Jauja, por Huancayo. Justamente en la zona de Huancavelica tenemos la central hidroeléctrica más grande de Perú, llamada la Central Santiago Antúnez de Mayolo, formado por el río Mantaro. El río Mantaro, lamentablemente, es considerado el río más contaminado de todo Perú. ¿Por qué, profesor? Bueno, porque cerca al río Mantaro tenemos la fundición del Oroya. La fundición del Oroya. Entonces, se contamina el río Mantaro, pues es un río contaminado, ¿no? Una pena. 6. El río Apurímac. Río que nace en Arequipa y va a ser conocido como en la naciente remota del Amazonas. ¿Por qué? Porque el origen del Amazonas real se encontraría en las cumbres nevadas de Arequipa, de donde nace exactamente el río Apurímac. Eh, el río N. ¿Cuál es el río N? El número 7, fíjate. El número 7 tiene forma de N, por eso le llamaron río N. Ha formado el Braem. ¿Qué es el Braem? Valle de los ríos Apurímac, N y Mantaro. 5, 6 y 7. El Braem. Esta es la zona conocida como el Braem, zona del narcotráfico, ¿no? El terrorismo en el Perú actualmente. 5, 6 y 7, zona del Braem. El N se forma del río 5 y 6, entonces, del Mantaro y del Apurímac. Por eso Braem significa Valle de los ríos Apurímac, N y Mantaro. El río Perené es donde está ahorita Nicolt. Nicolt está por ahí por el Perené. Seguro lo ha visto o ha navegado el Perené en algún momento. Es el río. Estoy al lado del Perené, profesor. Ya ves qué lujo, está al lado del Perené. Por ahí hay bonitos restaurantes también donde venden rica comida de la selva y toman su refresco de Se Quito nota, Quito. profesor, que ya tiene hambre, profe, ya tiene hambre. Su refresco de Quito Quito, ¿sí o no? ¿Sí o no, Nicole? Quito Quito. Quito, quito, cocona, Cocona, aguaje, aguaje. Aguaje, qué rico. Claro, chupete, hacen chupete de Quito Quito ahí, chupete de cocona, hacen chupete de coco Qué con rico. leche. con leche, así Coco es. con leche. En el Valle de Chanchamayo. Además, en el Valle de Chanchamayo, la zona de la Merced, también se encuentra la zona del valle de productor de café. Y más arriba, como quien me voy para la zona del territorio de Satipo, hay haciendas, ahí hay unos fundos donde crían un animalito llamado el coatí. El coatí se come el café y su excremento, con excremento elaboran el café más caro del mundo. El café, el mejor café de Perú. Profesor, no se llama ¿Cómo se llama? michayo, le decimos acá. Claro, le llaman michacho, pero el Hace un animalito tiempo se podía comer todavía el animalito, pero ahora está prohibido. está prohibido, pues si ese animalito es carísimo, su excremento sirve, ¿te das cuenta? Imagínate, está prohibido. Tú que te quieres comer el famoso coatí, es el coatí, coatí o michacho, ¿no? Le llaman ahí, los locales le llaman michacho, pues el coatí. Así es. Bien. El Tambo también es un río cercano ahí, zona de la parte de Junín. El Tambo forma el Pongo del Tambo, que está formado por el río 8 y el 7. Perené y N forman el Tambo. El 10, que es el Urubamba, es un río que nace en Cusco, en el Vilcanota, y forma el Pongo de Mainique, donde ahí vamos a encontrar una central hidroeléctrica, la central de Machu Picchu. Además, pasa por la ciudadela inca de Machu Picchu, el río Urubamba. El río Urubamba, el 10 y el 9 forman el Ucayali, justamente, ¿no? El 11 es el río Napo, que nace en Ecuador y alimenta al Amazonas. Y el 12 es el Putumayo, límite con Colombia, río que también alimenta al Amazonas, ¿no? Y muy bien, ya hemos terminado entonces con esto. Le voy a pasar el material para todos, ¿ya? Por acá lo voy a pasar, pero el problema es que me sale, no puedo pasarlo, muchachos. Creo que tengo limitado esa función. Le voy a pedir en todo caso que puedan ustedes tomar captura. ¿Pueden tomar captura, por favor? Y pasarlo al chat. Estudien, por favor, paso a paso
los ríos, vayan mirándolos, viendo, sobre todo lo que tiene número, ¿no? Lo de la selva, ¿no? Tienen su recorrido. Bien, Alessandra, muchas gracias. Alessandra, Malpartida. Selene, gracias, Selene. Nicole. Bien, bien, muchachos. Ahora sí, ahora que ya hemos explicado el tema, es hora de devorar esas preguntas que no se van a responder solas, ¿sí o no? Para eso estamos nosotros, ¿sí o no? Entonces vamos a responder las preguntitas acá. Vamos a ver por acá. Un momentito, por favor. A ver, la vertiente del Pacífico abarca aproximadamente el 21% del territorio nacional, donde los ríos se caracterizan por ser, a ver, me dice, 21% del territorio nacional, donde los ríos se caracterizan por ser, ¿cómo son los ríos? Ya lo hemos dicho, ya lo hemos dicho. A ver, ustedes solos, ¿cuál sería la clave? Claro, Nicole, ay, ay, ay. Ya Las entendió Nicole, claro. Torrentosos, irregulares y de cuencas estrechas. Claro, muy bien, correcto. La C. Número 2. Número 2 dice, durante la estación de verano, cuando los ríos de la vertiente occidental incrementan su caudal, ya ves, es cuando el hombre debe aprovechar y represarlas, o sea, guardar agua, ¿no? Indica la relación correcta de represa y río. Al ojo, no pueden confundirse, ya hablamos. No, 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 Tinajones es de Río Chancay. De Jequetepeque es Gallito Ciego. ¿Cuál es la clave? Ya lo dije, ya lo dije. Claro, pe muchachos, Gallito Ciego, Jequetepeque. Claro. La 3, la 3 me pregunta característica de los ríos de la vertiente del Pacífico. Ya, ¿cuál es la clave? Ustedes solos, ¿ah? Me pide, no pertenece. ¿Cuál no es una característica? ¿Cuál no es? Ustedes solos. Fácil, al ojo está eso. A ver, vamos, 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 que es gratis. Obvio, sus ríos presentan el mayor volumen de agua del país. Falso, pe. El mayor volumen de agua son los ríos de la vertiente del Amazonas, no del Pacífico. Lo demás es correcto. 4, me piden relacionar. Pongo de Rentema, Marañón. 3C, Santiago, Central Santiago Antonio de Mayolo, Río Mantaro. Central Machu Picchu, Río Urubamba. Al ojo. Al ojo también con la información que yo te he puesto ahí, ahí está también. ¿Cuál sería la clave de la pregunta 4? También la C, camioncito. 5, él atraviesa por la ciudad de Juliaca. Ya también te dije, ¿qué río atraviesa por Juliaca? Río del Titicaca. El Coata, el Coata atraviesa por Titicaca, claro. ¿Y qué tipo de cuenca son los ríos del Titicaca? Endorreica, porque son ríos que desembocan dentro del continente. Claro, pues muchachos. D. 6. La olla hidrográfica del Titicaca representa el 0,5% de las aguas nacionales, conformada por 13 ríos. Antes de llegar al lago Titicaca se desplaza por la llanura de la meseta del Collao y como resultado forma, ¿qué forma? ¿Qué forman al pasar por la meseta del Collao? Seis, ¿qué van a formar? Los ríos cuando se desplacen por la meseta van a entrar formando curvas. Curvas, se van a curviar en la meseta, ¿no? Entonces, al recorrer la meseta y formar curvas, van a formar meandros. Curvas, claro, curvas. 7, río Osmore, de Moquegua. Es principalmente por
Te dije que está contaminado. Acá también te dice, está contaminado. ¿Por qué está contaminado? Si te dije. Si te dije. Está en el material. Desechos industriales no. No. Es por relave minero. Claro, la minería de Toquepala. La mina de Toquepala. Así es. 8. Los ríos de la vertiente hidrográfica del Pacífico tienen su origen en la cordillera occidental. ¿Ok? Te dice, el río Chira, Zarumilla y Tumbes, que nacen en... ¿Dónde nacen? Satuchi. Satuchi. ¿Dónde nacen? Está fácil, ¿ah? ¿Dónde nacen? En Ecuador. Bien, Melanie. Sin preguntar, con seguridad. Claro, la B, la B. La B, la B, la B, la B, la B. Excelente. Luego dice, son en su mayoría exorreicas, cuyas aguas desembocan en el Océano Pacífico. Algunas son arreicas, donde las aguas de los ríos se evaporan o se filtran. Claro, está bien. La B. 9. La 9. ¿Qué me pregunta la 9? Me pregunta sobre, al respecto, son correctas las siguientes premisas. Sobre las tres regiones me pide, o vertientes. Las tres. 1. Los 5 ríos de mayor longitud del Perú pertenecen a la vertiente del Atlántico. Tú has visto el dibujo en el mapa. ¿Cuáles son los ríos más largos? Obviamente la del Atlántico, claro, el Ucayali, el Marañón, el Guayaga, ¿no? El Mantaro, ¿no? El Urubamba, ¿no? Claro. La ANA, Autoridad Nacional del Agua, delimita, identifica y clasifica 159 unidades hidrográficas en el territorio nacional. 159, me dice, unidades geográficas en todo el territorio nacional. Esto es verdadero, muchachos. Esto es verdadero. Es un datito por ahí, un datito importante que te puede servir. Es verdadero. La 1 y 2 es verdadero. Clave avión. Uy, clave avión. Muchachos, hora del almuerzo. Vamos a dar las claves. Hasta ahí, hasta la 10 llegamos. De ahí te dicto las claves de lo que falta. ¿Está bien? Un grupo de especialistas desarrollaron diversos estudios de toda la vertiente hidrográfica del Pacífico. Ok, te pide esto. En la cual lograron identificar que una característica de los ríos está... Característica te piden. A ver, ¿cuál sería la clave? Característica, la 10. Ustedes solos. La desembocadura que presentan los ríos forman un solo canal de salida. ¿Historias? Y todos, excepto el Tumbes, que desemboca en delta. El desplazamiento de la mayor cantidad de los ríos de esta vertiente es con dirección al este. A ver, muchachos, ¿verdadero o falso? Rapidito. Falso. Al oeste van, al mar, al oeste. Es falso. Sus ríos comparten rasgos comunes como un régimen irregular, aguas torrentosas y un recorrido corto. De los Andes a la costa, corto, obviamente, corto, ¿no? Muy bien. Los ríos localizados en el sector de la costa meridional o costa sur de esta vertiente tienen la presencia de esteros. Los esteros son zonas de manglares. ¿Los ríos de la costa sur hay manglares o la costa norte? Tumbes. Claro, es falso. La clave sería solo la C. 1 y 3. La 10, la C. Listo, apunta muchachos. 11, avión. 12, bebé. 13, avión, anel. 14, la D, de dado. Y la 15, camión. Camión. Listo, muchachos.
Ahí terminamos entonces, ahí nos quedamos. Por favor, repasen su material y no lo compartan con nadie. No lo compartan. Es para ustedes solos. Estudien bien y que les vaya bien en el simulacro, muchachos. Profe, Nuevamente quiero un perfect. Dígame, 12 dijo B, ¿verdad? la 12. A ver, déjeme revisar. 12B. Besito. Gracias, profe. Bebecito. Ok, nos vemos. Cuídense, muchachos. Chao, chao con todos. Un Gracias, abrazo. profesor. Que vaya bien. Nicole, me guardas un chupete de Quito Quito cuando vaya para Chanchamayo. Nos vemos. Ya, profesor. Chao, chao. Chao, profesor, cuídese.